Entonces le damos la bienvenida a nuestro colega, el profesor Steven Bermúdez. Profesor Steven, bienvenido entonces a nuestro claustro, a nuestra universidad. ¿Le parece? Uno de nuestros colaboradores, un joven estudiante, va a presentar datos básicos del recorrido académico del profesor Steven. Entonces, una vez más, bienvenidos todos. Bien, buenos días. Antes de dar la palabra al profesor Steven Bermúdez, voy a reseñar un poco los estudios del profesor. Entonces, el doctor Steven Bermúdez es profesor de la Universidad de Zulia, en Venezuela, además de magíster en literatura venezolana y en lingüística. Tiene título de doctor en Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Complutense de Madrid y de postdoctor en Estudios Literarios de la Universidad de Zulia. Es coordinador del Grupo de Investigación Aplicada en Lengua y Literatura y del Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas. Igualmente, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Entre sus publicaciones pueden citarse los libros La respuesta emocional como consecuencia del impacto narrativo de los mundos ficcionales, La consolidación de la paradoja ficcional en 2011, Efectos causales de los discursos heterocósmicos de la apreciación emocional como clave para la valoración de la obra literaria, Desafíos didácticos de la enseñanza de la literatura para la formación de lectores literarios autónomos en 2014. Entonces, le cedemos ya la palabra al profesor. Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Buenos días. Primero, un compromiso muy grande inaugurar este evento. Espero estar a la altura. Mi conferencia, más que dar respuestas, creo que va a iniciar interrogantes, que espero que también se puedan resolver o responder muchas de ellas en el transcurso de estos 3 días. Ante todo, el agradecimiento al profesor Boris, a quien ya conocía, en otros ámbitos no literarios, de otra área que también me interesa mucho, que es la investigación en los medios de comunicación, y sobre todo al profesor Carlos por esta invitación que me hizo a estar acompañándolos hoy. Mi conferencia no va a ser muy larga, para no aburrirlo y podamos conversar un poco. Es cierto, como dice Kevin Alvey en su libro La muerte de la literatura, que parecerá ser que solamente en las instituciones universitarias hay preocupación por mantener vivo esta discusión sobre la literatura y sobre el quehacer literario. Creo que un evento como este lo confirma. Las universidades siguen siendo el espacio, el lugar y el ámbito donde la literatura sigue teniendo preocupados por ella, que siguen pensándola, siguen investigándola y siguen también produciendo conocimiento a su alrededor. Esto que les voy a presentar acá, sobre todo va a ser un mapa para que sigan mi lectura. Mi conferencia está elaborada como por fragmentos y como son fragmentos, deseo que en esa medida que se vayan presentando ustedes puedan seguirlo. La titulé así: la escuela como campo y la enseñanza de la literatura entre modelos, marcos y desafíos. Un punto en el horizonte. En Estados Unidos, específicamente en Carolina del Norte, se aprobó en el año de 1830 una ley que prohibía enseñar a los negros esclavizados a leer y a escribir. Esta legislación castigaba con multas y cárcel al hombre blanco y libre que enseñara, y al esclavizado que aprendiera con 39 latigazos. En el texto de la ley comenzaba así, y cito: en vista de que enseñar a los esclavos a leer y a escribir tiende a excitar el descontento de sus mentes y produce insurrección y rebelión. Fin de la cita. Leer y escribir, desde siempre, han sido reconocidas como actividades que incitan, dan ideas, ponen alerta, transportan, revelan mundos, construyen mundos, nos hacen comprender al mundo, nos liberan del mundo, pero también nos sujetan al mundo. Y lo sabían los esclavistas. Aprender a leer y a escribir significaba la adquisición de un bien simbólico perturbador. Creo que los blancos, en esa época,
nunca se preguntaron si la forma de enseñar a los esclavizados era la conveniente o si los contenidos eran los adecuados a la situación de los esclavos. Según parece, la única valoración sobre este acto estaba dirigida a inquietarse por lo que podría provocar en la persona esclavizada y en el desenlace que tal aprendizaje produciría en su vida y en los que les rodeaba. Punto número 1. La didáctica de la literatura, la didáctica como disciplina, la escuela como campo social en una sociedad líquida. La didáctica en general se ocupa de saber cuáles conocimientos pertenecientes al saber científico deben ser trasladados a la enseñanza, el modo en que este proceso de escogencia puede hacerse de manera inmediatamente exitosa y de la manera en que luego pueden intercambiarse con los alumnos. Sobre esta idea, Yves Chabelat desarrolla el concepto de transposición didáctica. La noción de transposición didáctica quedaría expresada en corto así. La ciencia, dentro de sus marcos de referencia, producen saberes y conocimientos que generan un objeto del saber. Dado que no todo puede ser física y moralmente enseñado en la escuela, la didáctica selecciona entre esa diversidad y multiplicidad de conocimientos aquellos que se consideran aptos y necesarios. Es evidente que en esta discriminación intervienen condicionantes históricas, sociales, ideológicas, psicológicas, culturales, políticas, etc. El resultado de esta etapa produce el objeto que debe enseñarse. Una vez obtenido este corpus de saberes, estos son transformados y adoptados para que formen parte de cada programa escolar según los niveles, las áreas, los grados de dificultad, las características de su destinatario, etc. De allí se genera el objeto de la enseñanza. En el caso de la didáctica de la literatura, como didáctica específica, sus atribuciones surgirían a partir de plantearse preguntas tales como: ¿qué concebimos y aceptamos por literatura o qué es lo literario? ¿Existen propiedades exclusivamente literarias? ¿Cuáles son los discursos literarios que más y mejor representan en el tiempo nuestra capacidad para imaginarnos mundos? ¿En qué consiste interpretar una obra literaria? ¿Cómo se produce y se distribuye en la dinámica social la literatura? ¿En qué consiste la relación que se establece entre los lectores y los textos considerados literarios? ¿Qué criterios se presenta para la escogencia de las obras que deben leerse en la escuela? ¿Para qué leemos literatura en la escuela? ¿Cómo decidimos cuál obra es buena y cuál no lo es? ¿Qué conocimiento nos aporta para nuestra vida las lecturas de obras literarias? Gestionar respuestas a interrogantes como las anteriores hace que se transite entonces desde el objeto del saber de lo literario hasta el objeto de la enseñanza de la literatura. La enseñanza de la literatura, sobre todo en el ámbito de los subsistemas de educación básica y media, ha estado rodeada de arduas controversias. Los docentes suelen incomodarse por los métodos que aparecen como modas en los programas escolares. También se riñe por los temas seleccionados para el currículo y sobre todo por el poco ardor que muestran los alumnos a esta asignatura. No obstante, si es cierto que de un lado de la relación didáctica, esta es del alumno, se evidencian delicadas privaciones, no parecerá ser distinto en la otra orilla. El docente del área de literatura de educación media, por ejemplo, presenta las mismas oportunidades y las mismas penurias formativas situacionales que muestran los docentes de otras áreas. En general, los automatismos profesionales con que muchas veces ejerce su práctica docente ofrecen poco espacio para la reflexión o para la innovación y, en consecuencia, para la selección de oportunidades didácticas que estimulen al alumnado. En muchos casos, ni siquiera cumplen con el mínimo moral: ser entusiastas lectores cuando las han leído de aquellas obras que quieren asignarles a sus alumnos. Se ajusta en estos momentos a lo que sentenciaba Jorge Luis Borges. Cito a Borges: hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla.
Por otro lado, la noción de enseñanza-aprendizaje nos sitúa en la realidad del espacio escolar. En ese espacio artificial de bisagra relacional, sistematizado, preconcebido, dirigido y jerarquizado a través de conexiones socioafectivas en que el alumno invierte una alta cantidad de su vida social y en que entran en disputa y tensión diversos intereses. La escuela, vista así, es un campo en el sentido de Bourdieu, un lugar determinado de la acción social que propicia relaciones sociales tuteladas a sus miembros y que se materializan en relaciones objetivas entre las posiciones que ocupan. Estas relaciones están estructuradas y son estructurantes de producción y reproducción de un determinado capital simbólico. La enseñanza de la literatura es parte de ese entramado del campo escolar en sus diferentes niveles y sus contenidos constituyen el capital simbólico que se pone en circulación. Entonces, la escuela como un campo es un espacio estructurado, pero también estructurante de los sentidos de las instituciones, de los actores y de las prácticas sociales. La enseñanza de la literatura se entenderá como una serie de opciones, relaciones y oportunidades que se activan entre las muchas otras alternativas para operacionalizar un currículum con la finalidad de que los sujetos del hecho escolar, profesores y alumnos, intervengan e intercambien un capital simbólico en disputa. La dinámica de la didáctica de la literatura prescrita en el campo escolar asigna que el acercamiento a los textos literarios se realice a través de un corpus previamente seleccionado y que el contacto directo con el texto sea el vehículo de acceso. Sin embargo, en el caso de la escuela básica y media, las obras literarias siempre llegan mediadas por el docente, el programa o el libro de texto. En general, ellas son un entramado complejo, histórico, lingüístico, social, filosófico, cultural, etcétera, que puede alzarse como barreras frente al alumno. El docente funge como el desentrañador de esa maraña con el propósito de que el alumno pueda alcanzar goce estético. Las variables que intervienen en el qué y el para qué enseñamos literatura no están desconectadas finalmente de las elecciones y las decisiones que los sujetos asumirán como hábito una vez constituidos en lectores autónomos. Pero, ¿lectores literarios en dónde y para cuál sociedad? Bauman construye una metáfora interesante. Nos categoriza como una sociedad líquida. La sociedad líquida es aquella que se responsabiliza por poco, en la que prevalece la transitoriedad y la fragilidad de los vínculos humanos. Esa donde se estimula la fugacidad y la caducidad de lo material, donde lo individual y la privatización se ofrecen como vínculos constructivos del ser y en la que todo se amolda. Frente a esa fugacidad y este amoldamiento, la escuela no queda exenta de desconfianza. Sus saberes reposan en el cuestionamiento. Si lo útil no dura, cambia, caduca y muchas veces no hace falta, mucho más todo aquello sobre lo que no se precisa con plenitud su finalidad. La literatura como asignatura en un currículo escolar es una de esas áreas más difusas para establecer con absoluta precisión qué obtienen los alumnos de ella. De todos modos, la escuela como espacio de relaciones sociales determinadas y el currículo como una guía prescriptiva aspiraría a que ella como asignatura proporcione algo. Desde nuestra perspectiva, pensamos que su alcance debería estar dirigida a, por lo menos, la formación de lectores literarios autónomos, a que los estudiantes desplieguen su capacidad para interpretar, valorar y disfrutar con el acto del lector frente a la pluralidad de discursos literarios, paraliterarios y no literarios que habitan en nuestras sociedades. Punto 2. 4 marcos orientadores de la práctica docente en cuanto a la enseñabilidad de la literatura. La práctica docente, la estructura de los programas, la selección de métodos de enseñanza, la inclusión o la exclusión de obras para la lectura y el comentario, la hegemonía o el equilibrio entre los géneros,
todo eso viene enmarcado en visiones o lógicas sobre cómo se entiende esta área disciplinar. En torno a la presencia de la literatura en los programas escolares, en 1974, una encuesta dirigida por Lázaro Carreter entre estudiosos españoles mostraba dos grandes irradiaciones conceptuales que de manera positiva o negativa acechaban su enseñanza. Por un lado estaban los que se preocupaban por el aporte o no que a nuestra humanidad, lesionada por muchos otros factores sociales, podría alimentar o no. Por otro lado, los que las visionaban más por su utilidad o no en la vida social práctica. Por tanto, y dado que, y cito a Camp cuando dice, el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas no puede entenderse independientemente de las características del contenido de la materia enseñada, de las concepciones del profesor o profesora o de los instrumentos de mediación que se utilicen en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Es a este fenómeno, es decir, a lo que denominamos las concepciones del profesor y de la profesora, es a este fenómeno lo que decidimos asumir como marcos. Debe quedar claro que estamos asumiendo la noción de marco tal como lo propone Lakoff. Para este autor, los marcos son, cito, estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestras maneras de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. Fin de la cita. Los marcos serán propuestos como una categoría para explicar el modo de pensar, insisto, de seguir una lógica, un tipo de práctica social, en este caso la docente en cuanto a la enseñanza de la literatura, el cual genera una serie de acciones didácticas en el campo, el escolar, y con las que el docente considera resuelto la situación de enseñanza-aprendizaje que cada día enfrenta como mediador en un tipo de saber disciplinar. Marco número 1. Pensar la literatura y su enseñanza desde una visión recursiva. Este marco podría expresarse de la siguiente manera. La didáctica de la literatura depende de la definición de literatura. De esa definición depende cuáles obras entran en la categoría de literarias. Pero distinguir unas obras como literarias y otras no está consustanciado con qué se considere literatura, y sometido a que se considere literatura, se seguirá su didáctica. Y esta didáctica obedecerá a que se considere literatura. Y así giraremos sin reposo. José Álvarez piensa que cuando enseñamos literatura, damos por sentados que sabemos qué se trata, qué trata y qué está dentro de su campo de afectación. Damos por sentada, como dice el autor, con perversa naturalidad su definición. Y cito a José Álvarez. Esta resistencia a reflexionar expresamente sobre la condición del fenómeno literario tiene repercusiones tanto en el proceso de enseñanza como en la conceptualización de la disciplina. Fin de la cita. Muchas veces se descuida el hecho de que la historicidad afecta de modo decisivo todo lo anterior, es decir, el qué trata, de qué trata y qué está dentro. Así, un docente, antes de plantearse enseñar literatura, habría de tener claro en qué consiste este saber literatura. Esto último está directamente consustanciado con una reflexión previa al hecho literario. Visto así, más bien el asunto se convierte casi en un asunto ontológico. Habrá que asegurar la existencia de la literatura como un hecho cultural. Pese a lo expuesto, lo que manifiestamente ocurre es que los docentes que siguen esta lógica, insisto, en la escuela media sobre todo, no asumen esta discusión, dado que parten de concepciones preestablecidas en los manuales y programas. Literatura sería las obras y los autores señalados en los manuales y programas como tales. Cuando el docente y el alumno entran al aula,
ya tienen preconstituida esta realidad y muchos se limitan a experimentarla a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje propuestos también por los mismos programas y manuales escolares. Marco número 2. La literatura sometida a la didáctica de la lengua. Este marco se origina desde una aceptación previa. La literatura se manifiesta a través de la lengua como estructura semiótica primigenia. Lockman, ya en 1970, decía que la literatura era un sistema modalizado en segunda instancia. Dado este principio, lo sustancial es enseñar bien la lengua desde su impacto interaccional. Por añadidura, todos los productos que se deriven de ella y de sus funciones, incluida la literatura como consecuencia de la función estética o poética, serán indirectamente también aprendidos. En este caso, las propuestas de enseñanza de la lengua han estado agrupadas en dos grandes paradigmas, el formal y el funcional. El paradigma formal, en la didáctica de la lengua, se concentra en la enseñanza de la estructura gramatical como un saber en sí mismo, normas morfológicas y sintácticas fundamentalmente. En el paradigma funcional, la enseñanza de la lengua es para entrenar al alumno en la comprensión y producción de textos en contextos reales de comunicación. La relevancia de la lectura tiene en ambos paradigmas una reiterada vinculación con la didáctica de la lengua y la literatura. Nosotros aceptamos la tesis según la cual el gusto por la lectura en general se desarrollará fundamentalmente a partir de que se genere una experiencia placentera en el acto de leer. Debido a esta asociación natural entre literatura y lectura, las obras literarias son incorporadas por los docentes que siguen esta lógica en los distintos planes y propuestas didácticas de la lengua como textos auxiliares para la promoción de la lectura. Se ha hecho más como soporte para los ejercicios de escritura y gramática o como textos para ejercitar la comprensión lectora o para el desarrollo de la comprensión cognitiva. El papel de las obras literarias en la planificación es así un recurso instruccional más para la enseñanza de la lectura y de la escritura. Tercer marco, la didáctica de la literatura como contagio. Los que se ubican o siguen esta lógica consideran inviable y hasta innecesaria la enseñanza de la literatura. Ellos parten del criterio de que las sensibilidades, elemento clave en la comunicación literaria, no pueden enseñarse. La intuición estética y el entusiasmo exaltante ante el placer del texto es algo que puede mostrarse, pero no enseñarse, si me permiten el juego de palabras, nos dice el teórico español Miguel Ángel Garrido. En consecuencia, se considera la lectura directa de obras literarias como el único medio, o por lo menos el medio fundamental a partir del cual es posible la propagación de este contagio. El argumento central de esta lógica se basa en la convicción de que la experiencia de goce y de disfrute de una obra es intransferible. Nadie puede hacerle experimentar a nadie lo que se siente leer un poema, una novela, una obra dramática o un cuento. Cito a Popper cuando dice: retomaré entonces la problemática que ha sido establecida acerca de la enseñabilidad de la literatura, porque reitero nuevamente, desde la experiencia que he vivido y desde la perspectiva en que me ha sido mostrada, considero que la misma no puede enseñarse. Fin de la cita. En este sentido, el aula se convierte en un espacio de iguales en que todos son lectores. Lo que se hace en la clase es compartir impresiones y experiencias de lectura. El docente no se reconoce como el sujeto que maneja anticipadamente un conocimiento que transmitirá. Más bien es una persona cuyas lecturas previas de determinadas obras literarias le da cierto mérito sobre el grupo y que lo aprovecha para proponer a los estudiantes una agenda. Las clases de literatura, bajo las directrices de esta concepción, son disertaciones
designadas previamente en las que los participantes dan cuenta de sus impresiones, pareceres e interpretaciones, todas válidas, de las obras leídas. En el fondo de esta lógica está la convicción de que en la enseñanza de la literatura solo es posible la comunicación de ideas, pareceres e interpretaciones. No hay verdades absolutas ni interpretaciones objetivas. Quienes creen firmemente en la enseñabilidad de la literatura por contagio, consideran que todas las explicaciones sobre determinada obra son subjetivas y mutables, de acuerdo con las expectativas y los estados de ánimos del lector. En gran parte de estas razones se vale Daniel Pennack cuando en 2001 considera que para el gusto de la lectura, para que la lectura se contagie y que nunca debería ser un proceso de imposición a los jóvenes. De allí su declaración de su famoso decálogo, el cual dice así: número 1, el derecho a no leer, el derecho a saltarnos las páginas. Número 3, el derecho a no terminar un libro. Número 4, el derecho a releer. Número 5, el derecho a leer cualquier cosa. Número 6, el derecho al bobarismo, enfermedad de transmisión textual. Número 7, el derecho a leer en cualquier sitio. Número 8, el derecho a hojear. Número 9, el derecho a leer en voz alta. Y número 10, el derecho a callarnos. Este enfoque tiene que enfrentarse a ciertos obstáculos. ¿Quién escoge el corpus de lectura? ¿Se sigue o no los manuales? ¿Qué pasa con los programas establecidos? ¿Cómo se negocia entre los intereses de cada grupo en particular y los intereses preestablecidos en los programas escolares? ¿Cómo se cumple con las estructuras escolares ya preestablecidas? Por ejemplo, los exámenes, las calificaciones, las fechas de entrega, las supervisiones. ¿Cuántas obras pueden leerse a la vez? ¿Toda escogencia es válida? ¿Cuáles criterios orientan las apreciaciones de las obras que se leen? Es por eso por lo que, a pesar de que esta lógica puede generar mucha simpatía, no puede escabullirse de sus riesgos, sobre todo dada la sospechosa tendencia nihilista por la que podría inclinarse el docente, la cual lo estimularía a moverse en un contexto de improvisaciones y anarquía en la que se abandona la estructuración de metas claras. Las clases podrían condenarse al ritmo del azar. Si bien es cierto que el papel activo de los estudiantes es determinante en su aprendizaje, este no debe acrecentarse en detrimento de la pasividad del docente. Por el contrario, este tipo de lógica o enfoque, para su éxito, y aunque no lo pareciera, exige docentes de una altísima calidad didáctica, lectora, crítica y estratégica, dado que requiere activar una variabilidad de recursos que estimulen y encaucen el proceso. Cuarto marco, un marco que he venido defendiendo desde hace tiempo. La didáctica de la literatura desde la empatía emocional. Cuando en 1996 Giacomo Rizzolatti identificó por primera vez las neuronas espejos, no estaba pensando en la literatura ni el arte en general. En primer lugar, lo que hizo fue sorprenderse de esa capacidad que mostraba el cerebro de los monos cuando sus células no solo se encendían al ejecutar ciertos movimientos, sino que las mismas células también se activaban al contemplar a otros hacer esos movimientos. Ahora sabemos algo más poderoso. Cito a Jacoboni, su colaborador. Existen ciertos grupos de células especiales en el cerebro, denominadas neuronas espejos, que nos permiten lograr entender a los demás. Algo muy sutil. Estas células son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día. Son el núcleo del modo en que vivimos la vida. Nos vinculan entre nosotros desde el punto de vista mental y emocional. Fin de la cita. Las conductas socialmente aceptables
y aquellas inaceptables, aquellas que amenazan la integridad física, por ejemplo, y la moral de los demás, están asociadas a cómo gestionamos este tipo de neuronas. El mismo Iacoboni agrega más adelante que, cita del autor, en mi opinión, estos momentos constituyen los cimientos de la empatía y quizás de la moralidad, una moralidad profundamente enraizada con nuestras características biológicas. Nos resulta descabellado suponer que la capacidad creacional de mundos ficcionales por parte de los escritores está relacionada también con ellas. Es decir, la capacidad que tienen los escritores para imaginar y escribir tan fielmente sobre emociones ficcionales. Del mismo modo, en el extremo del lector, la capacidad de entender la obra tiene mucho que ver con nuestra capacidad de recrear en nuestra mente la propuesta material emocional que la obra despliega ante nuestros ojos. Y dice el autor, Iacoboni, dice, tenemos empatías por los personajes de ficción, sabemos que sienten porque literalmente experimentamos los mismos sentimientos que ellos. La consideración y la valoración de las experiencias emocionales, no en el sentido banal y estereotipado en que nos las ofrece la cultura de masa, sino en un valor profundamente cooperativo y comprensivo, indudablemente nos puede ayudar a profundizar en nuestra condición humana. La capacidad de empatía que debemos a las neuronas espejo tiene el firme propósito de ahondar en nuestra propia comprensión. En esa medida, la literatura dentro del campo escolar aporta tantas experiencias y vivencias que posibilita a los alumnos alcanzar, aunque sea a través de esos procesos de resemiotización mental, tales experiencias. En este caso, aprovechar la literatura para el desarrollo, afianzamiento y ensanchamiento de nuestras neuronas espejo podría ser de gran provecho en la formación escolar. ¿Por qué? Porque la lectura literaria es un poderoso ámbito para afinar nuestra empatía y nuestras emociones, talentos cruciales para la adecuada socialización y convivencia humana. Sobre todo porque lo que ahora también sabemos con los aportes de la neurociencia es que aunque el cerebro humano tiene una poderosa plasticidad, es decir, no deja de aprender a lo largo de su vida, presentamos períodos críticos, períodos en los que se producen las bases sinápticas para la posteridad. Según las investigaciones, esto suele acontecer durante la niñez y parte de la adolescencia. De allí que considerar la formación en buena literatura durante este periodo, a través de adecuados hábitos de enseñanza, de la apropiada selección de obras de alta calidad estética, de hondos debates y diálogos en el aula, supone una ganancia más difícil de alcanzar en otro momento de la formación escolar del individuo. En el marco anterior, en el marco de la literatura por contagio que comentábamos antes, y este marco comparte la necesidad de requerir a un docente que se muestra ante sus alumnos con una profunda pasión por la obra literaria. La diferencia radica en que en el primero o el anterior, el docente se siente incapacitado para enseñar y solo espera que su entusiasmo sea transmitido por contagio al alumno. En esta otra visión, el docente se compromete con los alumnos de forma cooperativa en la selección de las obras, en su intercambio interpretativo y en el disfrute y valor que de ellas se obtenga. Y cito a Volpi para finalizar este aspecto. Dice Jorge Volpi, vivir otras vidas no es solo un juego, aunque sea primordialmente un juego, sino una conducta provista con sólidas ganancias evolutivas, capaz de transportar de una mente a otra ideas que acentúan la interacción social, la empatía, la solidaridad. Qué lejos queda la idea de la ficción como un pasatiempo inútil, destinado a la admiración embelesada, al onanismo estético. Fin de la cita. Último punto en discusión. ¿Qué nos proporciona leer literatura ficcional? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué desafío la atraviesan? Considero prudente finalizar con un asunto angustiante que nunca ha dejado de estar presente en la cabeza de la sociedad burguesa capitalista.
¿para qué nos sirve leer literatura ficcional? Una de las tesis sociológicas en cuanto a nuestra interacción con los productos estéticos literarios, tal cual los entendemos ahora en nuestra sociedad, es que éstas nacen, circulan y son útiles en tanto y en cuanto se producen ciertas condiciones históricas y sociales. Si Lukács consideraba que la literatura tenía la función social de estar conectada con la realidad y ser popular en el sentido de ahondar en las grandes preocupaciones humanas del modo más elevado posible, para la sociedad capitalista, la literatura en particular y el arte en general solo tiene cabida en la medida en que el ocio se convierte en un valor gestionado desde la llamada sociedad de bienestar, orientada al consumo de lo que puede comercializarse. El gran poeta portugués Fernando Pessoa declaraba lo siguiente: la literatura existe porque el mundo no basta. Si nos simpatiza más la idea de Pessoa, entonces la literatura, como dije antes, nos sujeta al mundo, crea mundo y nos libera del mundo. En la teoría de los mundos ficcionales, heredera inmediata de la teoría de los mundos posibles, plantea que la literatura nos ofrece mundos alternativos y potenciales bajo ciertas condiciones, a la experiencia empírica, claro está. La literatura entonces toma de la vida, pero no copia ni imita a la vida. Cada experiencia literaria, narrativa, poética o teatral elabora semióticamente una posibilidad no actualizada en el mundo empírico que abre, muestra o recrea alternativas humanas. Gracias a ello, tiene la voluntad de hacernos entrar y comprender experiencias que no requerimos vivir de forma directa ni que pongan en riesgo nuestra integridad física. Precisamente esa voluntad de ser es lo que la coloca como una experiencia nada despreciable. Thomas Pavel asegura que la literatura llega hasta a desafiar a la vida misma, dado que nos gestiona experiencias que nos son humanamente imposibles. Piénsese al respecto en las narraciones fantásticas, o en el llamado realismo mágico latinoamericano, o en los inquietantes mundos prospectivos de la ciencia ficción. Todos son pensables, posibles y accesibles, gracias y por la gracia de la literatura, o como titulé mi libro, gracias al privilegio de la invención. Esto se enmaralla más si se toma en consideración la irrupción de los formatos digitales. La aparición y el desarrollo de las TIC proponen nuevas materializaciones literarias y nuevas rutas lectoras. El teórico colombiano Martín Barbero exige que, dado el caso, se abandone la idea del libro como único recurso para la realización de la lectura literaria, idea que él cree que está fomentada por la herencia de la ciudad letrada, y que, en su defecto, se enfrente la hibridación textual con la que pueden y deben enfrentarse los jóvenes en la actualidad. Si esto es así, también lo es la necesidad de entender que una definición de literatura pasa por el reconocimiento de que, en la actualidad, sus rutas de escritura proponen nuevos desafíos. Esto hace que reconozcamos que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el gusto por la lectura de obras literarias y la lectura en general, tal como lo conocíamos hasta los años 60 o 70, a mi juicio, es sin duda su confrontación con la imagen. La sociedad de consumo actual ha promovido y defendido a la imagen como la mejor y casi exclusiva vía de acceso del hombre al mundo. Su hegemonía material en todas las manifestaciones dirigidas al consumo es elocuente. Es cierto que el joven de hoy es un nuevo sujeto social, expuesto a realidades casi inimaginables hace 30 años. Vive con cierta facilidad en esa nueva dimensión denominada por el teórico español Javier Echeverría, tercer entorno, en el que se generan nuevas alternativas de acción y de relación en un nuevo paisaje construido a partir de hipervínculos infinitos.
Para ello se requieren nuevas habilidades. En este tercer entorno, es el entorno virtual, el tiempo y la distancia se desmorona. Vive sentado y saltando de imagen en imagen. Nunca como ahora se ha revitalizado tanto el viejo adagio, una imagen vale más que 1000 palabras. Es común que los pocos libros ficcionales que nuestros jóvenes mejor acogen, sean por las razones que sean, aunque son las que todos sabemos, antes o después están condenados a su presencia en la gran pantalla, como único camino de legitimación y realización estética irrenunciable. Ejemplos como Harry Potter o los Juegos del Hambre son apenas la punta del iceberg. En todos estos casos, la hegemonía de la imagen sobre la palabra escrita en este caso, hace olvidar al texto mismo. Ahora bien, las tecnologías de la información y la comunicación tienen su invaluable cuota en este espectáculo. Aunque ellas no han renunciado a la palabra escrita, han agregado formatos híbridos en los que prácticamente pasa la palabra escrita a un segundo plano. Entonces, el reto es pelear con las nuevas formas y formatos de interacción social que generan las TIC. La lucha es cómo quitarle dedicación y entusiasmo a las mensajerías de texto, al WhatsApp, al Facebook, a Instagram, para desplazarlo hacia la lectura de libros de ficción, poesía o dramaturgia. Es indudable que la polimodalidad discursiva, impresa, visual y sonora, la instantaneidad, la movilidad de la comunicación y el fragmentarismo las hacen más atractivas frente a la pasividad y tranquilidad que exige la lectura convencional. ¿Tiene el libro y la lectura convencionales que plantearse esta lucha en busca de un vencedor y un vencido? Esa lucha ya se dio y todos sabemos cuál es el resultado. El libro y la lectura convencionales tienen y van a convivir con las nuevas formas y las nuevas rutas, a mi parecer, todavía por mucho más tiempo. Así ha sido siempre en el continuo histórico. Antes que luchar como si fueran los únicos habitantes merecedores de una habitación propia, el libro y la lectura convencionales tienen que asumirse como una alternativa más entre la variedad de recursos semióticos con los que se cuenta en la sociedad actual. La riqueza de producción e interacción semiótica del ser humano le abre posibilidades a la integración, a la inclusión, a la acumulación. El reto está en procurar develar qué ofrece o qué proporciona cada recurso y cada experiencia de interacción. Por ejemplo, este año se nos han ofrecido datos que nos avisan de que la imagen, en este caso la fotografía en particular, no beneficia la memoria. La doctora Linda Heckel realizó un estudio interesante publicado en la revista Psychological Science. Ella tomó a 28 estudiantes universitarios y los llevó a una visita guiada en un museo de arte. Durante la excursión les solicitó que observaran 15 objetos y que fotografiaran otros 15. Un día después de la excursión debieron describir con todo detalle cada uno de los objetos, tanto los fotografiados como los únicamente observados. ¿Cuál fue el resultado? Los estudiantes recordaron con mucho más detalle y precisión los objetos que solo observaron y mucho menos los fotografiados. Este año también nos encontramos con otro experimento subjetivo. Los investigadores de la Universidad de Stavanger en Noruega realizaron una investigación para comprobar la retención de información entre lectores que utilizaban soportes digitales y los que recurrían a los soportes convencionales, por ejemplo, libros de papel. El resultado arrojó que aquellos jóvenes que leyeron en un dispositivo como el Kindle se quedaron con menos información que quienes leyeron en formatos físicos. Lo anterior no pretende ser anécdotas para regocijar a los tradicionalistas. Solo muestra que los nuevos formatos también están ofreciendo retos a sus usuarios frente a los ya consolidados. Tampoco pueden estos experimentos considerarse como conclusivos. Si algo tiene el ser humano perfeccionada es su capacidad de adaptación y mejoría. Ante todo lo expuesto,
cabe interpelarse sobre el hecho de que si está comprobado que la experiencia emocional no se reduce a una simple reacción sensitiva, sino que por el contrario, es un producto desencadenado por el cálculo racional que ha ayudado poderosamente a la supervivencia de la especie y que la relación con los textos literarios nos entrena en dicha experiencia porque nos ha costado tanto construir una acción didáctica que avale y se apoye de modo sistemático y coherente en esta visión. Aunque la didáctica de la literatura no puede ser asumida sino a través de lo difuso de sus probables resultados, no debe temerse a enmarcarse en un sano eclecticismo y a una permanente revisión de sus recursos. El desarrollo y la consolidación del estudiante como lector literario autónomo siempre será un desafío. Constantino Bertolo nos dice que existen 5 tipos de lectura y en consecuencia de lectores: la lectura inocente, la lectura adolescente, la lectura sectaria, la lectura letra herida, la lectura civil. ¿Cuál deberíamos estimular en nuestros estudiantes? El mismo Bertolo nos da la pista. Dice Bertolo, cabe entender la lectura como una conquista irreversible, incruenta, a la que no acompaña ni explotación ni esclavitud alguna. El profesor Garrido, que antes cité, afirma que solo queremos saber aquello que nos cubre alguna necesidad. Y por tanto, cito a Garrido, leeremos solo si vemos que en ese acto se nos va la vida. Compartimos con Pecna la tesis de que leer debe ser un acto de libertad. No obstante, tampoco es menos cierto que al estimularlo adecuadamente desde la escuela a través de algún tipo de sendero sistemático, flexible, cooperativo, afectivo, profundizaremos en el recurso que siempre ha sido. Ahora, sin el riesgo de recibir 30 latigazos. Bien, profesor, de pronto hay algunos interrogantes, inquietudes, preguntas de los asistentes. Entonces, quien desee participar, ofrecer alguna consideración respecto de la ponencia del profesor Steven, yo le paso el micrófono y creo que lo mejor es que el profesor escuche 2 bloques de intervenciones y responda de manera general. Estas ponencias, todas las ponencias del evento, se van a publicar en un libro cuya financiación ya está garantizada. Por eso se inscribieron ustedes para comunicarles cuando salga el libro, aproximadamente en el mes de noviembre, para remitírselo, para que pasen la universidad. Entonces todos estos textos van a estar en manos de ustedes. ¿Quiénes entonces van a participar? A ver. Bueno, profesor, reciba un cordial saludo. La pregunta que yo quisiera hacerle es la siguiente. A partir cuando hablaba del cuarto marco, ¿no considera usted que el argumento acerca de las neuronas espejo, que es la que define la capacidad de la empatía, conduciría a la literatura a un determinismo biológico en la medida en que privilegia un factor biológico sobre otros factores también importantes a tener en cuenta, como son lo familiar, lo social, entendido como la escuela, ¿no? El contacto con la biblioteca de pronto, también otro factor como lo espiritual, lo estético, entre otros? No sé si quiera responderla porque la pregunta es como dura.
Bueno, ¿tu nombre? Antonio. Cuando yo argumentaba o proponía la noción de neuronas de espejo, el argumento de neuronas de espejo, no lo hacía en la visión determinista. Lo hacía para justificar o mostrar que ya hay un elemento biológico que nos predispone, en cierto modo, a entender al otro, ¿no? Porque las neuronas de espejo, de su base neurológica, lo que hace fundamentalmente es eso. Nos permite anticiparnos y entender lo que el otro hace, hacer hipótesis sobre la mente del otro. Es lo que llaman a una teoría, la teoría de la mente. O sea, cuando alguien viene por acá, yo le veo mal la cara, yo puedo decir, él tuvo un disgusto con su mamá, él no tomó el Transmilenio, viene sudado porque lo atracaron o porque no ha pagado la renta, etc. O sea, unas hipótesis sobre lo que el otro puede estar pensando. Y eso se debe a una de las funciones de las neuronas de espejo. Evidentemente, en la apreciación literaria y el gusto por la literatura, entran mucho en juego otros factores, creo que los nombres históricos, sociales, políticos, ¿no? Culturales, ¿no? Porque hemos dicho que parte hasta del mismo hecho de saber qué consideramos o no consideramos literatura. Para algunos leer Harry Potter no es leer literatura, o leer los Juegos del Hambre es no leer literatura. Esos elementos son, es de una discusión estética, política muchas veces, ¿no? Es hasta editorial y económica. Por lo tanto, no entra allí la noción de neuronas de espejo como un elemento determinista. Entra solamente para explicar o para exponer o para fundamentar que ya los seres humanos tenemos una base biológica que nos permite comprender al otro. Y en la medida que gestionemos y eduquemos correctamente ese elemento, podemos ser más cooperativos en nuestra vida social. ¿En qué entra la literatura en este momento? En que la literatura es un poderoso espacio en el que podemos nosotros experimentar y conocer las experiencias de otros. Por lo tanto, alimenta mucho más o entrena nuestra capacidad biológica que llamamos neuronas de espejo. Solamente desde esa perspectiva. Muchas gracias, profesor Steven. Vamos acá con los colegas que vienen del Valle. Bueno, profesor, muchas gracias por su conferencia. Pues mi participación está más como orientada a ser un poquito provocativa, creo que para todos los presentes, porque a mí me surge una pregunta dentro de todo lo que usted dijo y es, ¿qué tal? O me pregunto, ¿y si la literatura no existe? Es decir, eso que llamamos literatura existe desde la época burguesa, más o menos del siglo XIX. Cuando uno lee a Robert Darnton y el estudio que hace, por ejemplo, sobre Shakespeare, Shakespeare no hacía literatura. La literatura se constituye como un ente autónomo y de estudio cuando, digamos que a partir del arte por el arte y todo este tipo de concepciones. Antes se enseñaba, por ejemplo, retórica, entonces la escuela clásica en Grecia enseñaba retórica, en la Edad Media se enseñaba desde la teología, bueno. Y la clase de literatura es una clase donde hay de todo. Uno pasa de leer una novela a ver el texto publicitario, entonces en literatura meta texto publicitario y meta poesía y al final la naturaleza misma del objeto parece que se perdiera. Siempre se enseñó fue retórica, se enseñaron letras. Eso que se llama literatura quizá no existe y esa misma búsqueda como de la naturaleza de ese objeto es la que como nunca nació y ya está enfrentando la crisis de las nuevas tecnologías. Entonces, más bien, digamos, como que mi pregunta iba orientada a ¿qué tal que la literatura no exista? Bueno, eso como preguntarse también, como dice Alvin, ¿qué tal si la literatura ya se murió, no? Claro, te has planteado una cuestión que es una controversia, ¿no? De verdad, la literatura como concepto, en su concepción moderna, es de reciente aparición, ¿no? Es muy reciente, ¿no? Eso trae como consecuencia que nos preguntemos si es de reciente aparición antes que había, y si es legítimo un fenómeno que ha sido asumido como tal muy recientemente, es legítimo que se desdeñe lo que antes ocurría o que se acepte como tal.
Tú estás planteando simplemente una postura que sigue estando en la discusión de los académicos, de la gente que nos preocupamos por la literatura, o por eso que llamamos literatura. Para uno, la respuesta es decir, como tú dices, la literatura no puede ser clasificada, distinguida, esa idea de que existan propiedades netamente literarias que en los años 60, 70 propusieron los formalistas, ¿no? Esta es anticuada, caduca, no se puede admitir. Hay otros muchos eventos, interacciones comunicativas en la vida que tienen estas mismas propiedades que le adjudicaríamos solamente a la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso yo planteaba en uno de los puntos que allí radica el conflicto. O sea, ¿existe o no existe? Y si existe, la asumimos como tal, y si no existe, ¿qué enseñamos? Eso no tiene respuesta, o por lo menos tiene respuesta dependiendo del marco en que tú te ubiques. Si tú asumes o tú aceptas o defiendes la tendencia de, digamos, no restrictiva, de no concebir la literatura como un corpus homogéneo, ¿no? Donde estas obras caben y estas están excluidas, con fronteras muy nítidas. Esta concepción yo sí creo que está desechada en la actualidad. La idea que más o menos sigue prevaleciendo, por lo menos tiene mayor simpatía, es pensar que existen unas características medianamente aceptables, el valor estético, la profundidad humana, el impacto que causa en la sociedad, el tratamiento del lenguaje. Existe una serie de criterios, por llamarlo de una manera, que le adjudicamos a una serie de productos que circulan en la sociedad, ¿no? Hay muchas obras que se acercan mucho a estos criterios, hay otras que se alejan de estos criterios. Entonces ahí tenemos una zona que es difusa. Lo que sí yo creo en este momento es que no podemos concebir el concepto de literatura en su modo, de un modo, digamos, limpio, ¿no? Inmaculado, sino pensarlo desde la posibilidad de interacción que tiene la literatura con otros productos culturales que ya existen, y como estos criterios que siguen siendo más o menos orientadores, no son conclusivos, porque a lo mejor dentro de 100 años pueden cambiar. La concepción de literatura que se maneja en la actualidad es muy dinámica, porque está muy relacionada con el momento histórico. Hay constantes que seguimos manteniendo, seguimos apreciando en las obras literarias, por ejemplo, el manejo del lenguaje. Evidentemente, dentro de la concepción que manejamos nosotros, la última página de suceso de un periódico no sería literatura, por lo menos, ¿no? Mientras que, o sea, si tú la pones al lado, por ejemplo, de la obra de Borges, tú dirías, bueno, yo esto lo asumo más con lo que yo pienso que es literatura. Y la última página de sucesos, no sé si aquí también lo llaman así, la página donde ponen los muertos, los descabezados, los sucesos, ahí se llama en Venezuela, la página de sucesos, ahí te ponen a quién mató a quién atropelló a quién, cómo lo hicieron. Bueno, ¿ah? Son todas las páginas. Bueno, allá se llaman páginas de sucesos. Muchos no consideran que eso sería, no entraría dentro de un campo que aceptamos que es difuso, que llamamos literario, ¿no? Pero tu respuesta sigue vigente, en el sentido de, por lo menos no decir qué es literatura, por lo menos es decir, nos aproximamos a un concepto a través de estos criterios, pero aceptando que estos criterios pueden cambiar, pueden modificarse, y aceptando también que las obras se acercan o se burlan de estos criterios de manera muy diversa. Gracias, profesor Steven. Hay dos intervenciones más. La profesora. Buenos días, profesor. Quería preguntarle su opinión acerca de algunas tendencias muy contemporáneas sobre metodologías o sobre didácticas que están fundamentadas en el juego y tiene mucha relación con aquello del goce y la literatura, ¿sí? Estas metodologías o estas didácticas han enfatizado en que para que el niño lea o para que el joven lea, primero tiene que ser divertido. Creo que se sustenta en aquello de que los niños van a divertirse al colegio o los jóvenes van a divertirse al colegio, pero encontrando la trascendencia de la literatura, de esto lo que es lo social, lo profundamente humano,
la belleza del lenguaje, de todo lo que tiene que ver con lo social, con lo político y la relación con la situación que viven los niños y los jóvenes. ¿Usted qué opina de esas nuevas tendencias que han tenido? Incluso tiene que ver mucho con los certificados de calidad de los colegios, de las instituciones educativas. Sí, primero la tendencia de asumir una metodología desde el goce y el placer no está solamente relacionada con la literatura, es una tendencia metodológica didáctica que es expansible o extendible a todas las áreas. Yo por eso en una parte de mi ponencia dije que muchas de las realidades situacionales que viven los profesores de literatura son compartidas por los profesores de matemáticas, de física, no sé, sociales, historias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es exclusiva de la didáctica de la literatura. Y parte de la noción efectiva de que el placer es un gran estimulador al aprendizaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros en la literatura, o por lo menos cuando hablamos de literatura, estamos hablando de la enseñanza de la literatura, y entramos también en la controversia que nos instauraba el amigo. No solamente leemos o por lo menos se entiende que no solamente leemos para gozar del libro, sino que la obra también nos proporciona ciertos elementos, ciertos conocimientos aparte, ¿no? Por ejemplo, nos hace conocer mejor una cultura, nos hace acercarnos más a un tipo de pensamiento filosófico. O sea, está la formación de lectores literarios autónomos, pero también está una serie de conocimientos que van apegados o emparentados con la lectura misma del libro. Eso trae como consecuencia que pueda asumirse, aceptarse, que como en otras áreas disciplinares, tú puedes asumir la enseñanza de la literatura desde la perspectiva lúdica. Eso no está negado. Lo que sí es, por ejemplo, tratado, cómo lo haces en cada nivel. Yo creo que ahí es realmente donde está, no sé si el problema o por lo menos si está las dificultades o desafíos. Es decir, la forma en que tú puedes hacer goce y hacer acercamiento lúdico en la literatura en primaria, evidentemente no va a ser igual en secundaria. Aparte de eso, si nosotros revisamos los programas, no sé, en Colombia, parte de esta ponencia está basada más que en una revisión de concepciones, pero también un acercamiento a qué hacen los maestros, por eso lo llamo yo lógicas, ¿no? No son modelos realmente, son lógicas, son formas en que el maestro dice, yo tengo que enseñar de esta manera, de manera inconsciente o consciente, sumergida o explícita. Él dice, yo sigo esta lógica. Por lo tanto, no supone, sino ver cómo resuelve una situación de aprendizaje. Y le insisto, el asunto está, no sé cómo ocurre en Colombia, pero por ejemplo, el programa de literatura de cuarto año de bachillerato, no sé cómo se llamará que en Colombia, está dedicado a la literatura universal, por ejemplo. Y se lee desde la Ilíada, Cervantes, el Quijote, etcétera, etcétera, o sea, todas aquellas obras canonizadas, del canon occidental, como diría Bloom, ¿no? Y la cuestión está en cómo desarrollas tú estrategias lúdicas en quinto año, chicos de 16, 17, 16 más o menos años, que le proveen acercamiento al lector. Yo creo que el reto no está en si es válida o no es válida. El reto está en que cada nivel de aprendizaje y nivel de estudio exige al docente una forma de enfrentamiento con esa metodología, que, repito, está aceptada no solamente en literatura, sino en todas las áreas disciplinares de la escuela, tanto básica como diversificada, ¿no? Por esto la idea de que todo lo que no es placentero lo aprendemos con mucho más interés. No sé si... Bueno, cordial saludo para todas y para todos. Tú hablabas en el marco tercero acerca del contagio. Pues como maestra también tú decías que la pasión que debemos tener los maestros para contagiar a nuestros estudiantes. Entonces mi pregunta va más en si estamos en algo que se llama enseñanza de la literatura y uno viene con ese ánimo, con ese deseo de aprender acerca de la literatura y cuando empiezan un discurso complejo,
muchas veces uno no siente esa pasión por querer saber más acerca de la literatura. Entonces, una de mis preguntas es, ¿por qué no utilizar, si hablamos de literatura, estamos hablando también de lenguaje, ¿por qué no utilizar un lenguaje más sencillo, donde nosotras o nosotros como maestros nos apasionemos por esa literatura? Y dos, ¿cómo darle sentido a esa literatura cuando es muy compleja, muchas veces, a veces de entender, valga la redundancia, y que nosotras las maestras realmente tengamos ese contagio para contagiar a nuestros estudiantes? Gracias. Cuando hablas de lenguajes sencillos, ¿de quién? De toda la literatura, el lenguaje del discurso, porque, o sea, yo soy muy sincera, ¿sí? Yo me siento acá porque a mí la literatura, como tú hablas de necesidad, uno busca esa necesidad en la literatura y uno se apasiona por ciertos textos. Pero cuando uno llega acá y empieza el discurso, uno como que empieza a bosteciar, que empieza la pereza, prefiero chatear, prefiero mirar el Facebook, prefiero… Entonces, ¿cómo mejorar? O bueno, no sé si será mejorar, pero ¿cómo hacer entender la literatura a partir del discurso que a mí me apasione realmente y yo quiera implementarla? ¿O sigo simplemente contagiándome de lo que realmente a mí me interesa y ya, y no venir a un discurso acá donde… hay aspectos que obviamente son rescatables y de respeto, pero entonces, ¿cómo contagiarme realmente de lo que significa la literatura y cómo utilizar un lenguaje mucho más sencillo para yo poder comprenderla y asimismo contagiar a mis estudiantes y a los que están a mi alrededor? Bueno, a ver si entiendo. A ver, algo así como, a ver, ¿cómo haces tú para… o cómo interpelas tú a un expositor que de pronto no te estimula con su discurso a acercarte a la literatura, porque de pronto el discurso que desarrolla no te hace conectarte directamente con el libro? No sé si entiendo que por ahí va un poco la pregunta. Bueno, en realidad yo creo que son campos diferentes, ¿no? Walter Mignolo decía que hay que diferenciar entre leer literatura por placer, por el puro gusto de placer, y pensar literatura desde pensarla como un objeto, como si es posible, si estuvimos con el compañero, concebir que hay algo que llamamos literatura y que aceptamos un corpus literario y lo tomamos como objeto de estudio, ¿no? Y bueno, y en este aspecto yo creo que nos comportamos, las personas que nos acercamos a la literatura como un corpus no homogéneo, pero más o menos identificable, de objetos culturales, productos de un discurso X, nos acercamos a ella para producir conocimiento, saberes, por dar un nombre, ¿no? Y desde diferentes perspectivas nos acercamos e intentamos explicar las diferentes lógicas y problemáticas que ese cuerpo cultural, ¿verdad?, objeto cultural, nos provoca a nosotros como estudiosos. Otra cosa es cuando yo leo literatura porque me gusta leer, simplemente porque la obra literaria me produce goce estético, porque me entretengo, porque una de las grandes aportes que da la literatura precisamente es esa noción de goce y entretenimiento. Yo creo que son ámbitos diferentes de acercamiento con el objeto literario, ¿no? Aquí, bueno, en este espacio académico nos vemos a veces obligados a asumir un tipo de discurso que está medianamente también homologado en todos los espacios académicos. Intentamos que no sea tan complejo. Pero si tú eres docente y te acercas a la literatura para enseñar literatura a unos alumnos, seguramente yo no te aconsejaría que asumas esta posición, ¿no? Yo creo que aquí estamos es otra dimensión, puede ser, son diferentes interacciones. Lo importante yo creo que es como el discurso, uno en el discurso cotidiano uno puede en un momento ser mucho más informal y en otro momento ser mucho más rígido y más formal, porque son diferentes espacios de interacción. Pero lo que sí es importante, y creo que es parte de tu pregunta, es cómo todo esto te sirve a ti para reflexionar sobre tu práctica docente, sobre tu hacer docente y para cuestionarte hasta qué punto lo que estoy haciendo puede enriquecer esa práctica docente. Yo creo que ese sí es el desafío, ¿no? Porque una cosa es
tener clara un punto de vista de las ideas, los conceptos, la abstracción discursiva, aspectos de un área disciplinar que hemos asumido que la literatura tiene, si tal cosa existe, porque ya la han cuestionado, ¿verdad? Claro, cuando estamos en los ámbitos de la ciencia biológica hay como que hay menos problemas. Siempre las áreas sociales siempre han estado en este conflicto. O sea, porque las áreas sociales trabajan con fenómenos que no son aprehensibles, no son tocables, no son manipulables físicamente. Y ellos traen estos conflictos de si es o no es. Igual podemos hablar de la raza, igual podemos hablar de la cultura, la sociedad, cosas como esta. Lo interesante, para finalizar, creo que está en cómo tú como docente te sirve todo esto para traducirlo, porque ese es el reto. Es como las personas, yo también tengo una formación lingüística medianamente aceptable, por decirlo de algún modo, y trabajo en el área de enseñanza de la lengua materna, ¿no? Porque eso es un conflicto. Los profesores de lengua y literatura enseñan lengua y literatura. Pero en la universidad la gente da literatura por un lado y lengua por otra parte. Entonces le ponemos a los profesores que hagan una cosa que ni nosotros mismos hacemos. Porque yo me especializo en literatura y no quiero saber nada de lengua. Y entonces me en lengua y yo quiero saber nada de literatura. Pero ustedes que van a la escuela tienen que saber las dos cosas a la vez. ¿Ah? Resuélvanlo, si eso. Vayan y mátense. Bueno, yo tengo una formación literaria, lingüística más o menos aceptable. Y siempre ocurre lo mismo. ¿Cuánto el conocimiento lingüístico es necesario que pase en la enseñanza de la lengua? Ese problema siempre está también. Y está en los programas, y está en los manuales de los diferentes niveles escolares. O sea, cuando tú te dices, estos son los contenidos que tienes que enseñar en lengua, no sé si aquí es igual, sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, eso viene mediado por un conocimiento científico, que alguien puso allí. El asunto está en que ese alguien operacionalizó, tradujo ese conocimiento científico en mecanismos didácticos para que ese conocimiento fuese hasta el alumno. Yo creo que el mismo proceso ocurre con la literatura, igual. La última intervención de la profesora Maribel. Buenos días para todos. Bueno, a partir de su conferencia, profesor, entiendo que justamente con cada uno de estos modelos no solamente se está creando una noción específica de qué es literatura, sino también un sujeto. Y me gustaría saber, máxime cuando usted empieza su presentación con una estrategia discursiva, mostrándonos aquel pasaje sobre la esclavitud, la lectura, y cierra el texto, diciéndonos o mostrándonos cómo la lectura puede liberarnos. Me gustaría que nos compartiera un poco sobre las problematizaciones que alrededor de la dimensión política del discurso usted ha tenido que pues digamos, vérselas con esto, ¿no? ¿Qué proyectos políticos, cómo problematiza esos proyectos políticos que cada una de estas formas o cada uno de estos marcos imparte en la producción tanto de literatura como de un sujeto? Bien, todas muy interesantes las preguntas, ¿no? Primero, yo puse allí modelos, ¿verdad? Es verdad, pero yo sí quiero que como quede claro que no son realmente modelos. Realmente eso surgió una preocupación postdoctoral en la que yo comencé a interactuar con docentes y a pesar de que hay un programa escolar y que hay manuales y que hay libros de texto, los docentes finalmente en el aula hacen lo que hacen, ¿no? Muchas veces muy bueno, yo recuerdo que es muy bueno, eso es verdad. Y entonces en esa interacción yo fui como abstrayendo, por eso llamo lógica, o sea, formas de pensar. O sea, el docente tiene un programa, pero ellos siguen una lógica. Y y descubriendo las lógicas, fui dándole como nombre. Y las diferentes lógicas que fui descubriendo, los diferentes docentes a los que tuve acceso en la escuela venezolana, dije, este se comporta o sigue esta lógica. Y este sigue esta otra lógica. Y este sigue esta otra lógica. Entonces le di como nombre a 4 lógicas. De allí viene más o menos la idea, ¿no? De marcos, como formas de pensar cómo me enfrento yo a la enseñanza, aprendizaje que dirijo en el aula de clase. Por ahí va la cosa. No tiene la ambición de ser un modelo porque no presenta mecanismo para seguir algo, ¿no? Sino cómo se piensa algo más bien. En cuanto entonces a la idea de problematizar desde la política, me imagino que hasta hablando de literatura, no de otro aspecto, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo claro, ¿no? En el caso de la literatura.
En Venezuela en estos momentos se acaban de reformar, o por lo menos no de reformar, se acaban de editar una colección de libros que se llama Colección Bicentenario, que se entrega de manera gratuita a todos los estudiantes de Venezuela, todos. Libros en el área de matemática, física, química, todos, de todos los niveles, de primer grado hasta sexto, hasta bachillerato, todo el mundo. Claro, como toda política pública que ejerce cualquier gobierno, voy a caer en provocaciones, ejerce controversia pública, y eso es lógico y eso debe ser así, ¿no? Uno de los trabajos que he estado haciendo últimamente es revisar precisamente cómo está tratada, o qué hay de nuevo, o qué nueva propuesta, si es que podemos hablar también no solamente de si hay literatura, sino que si hay algo nuevo bajo el sol, después de tantos años de historia y producción intelectual, ¿qué hay de nuevo en estos libros? Porque intentan, no sé si aquí ocurre lo mismo, pero en Venezuela las editoriales privadas habían monopolizado la educación. Es decir, no era el Estado quien ponía un programa, aunque el programa existe, sino que los docentes dicen, bueno, cómprame el libro tal, editorial salesiana, y realmente se siguen por el libro. En ese marco, lo que realmente está dando el docente no es el programa escolar, sino el programa que está en el libro, y depende de la editorial. Y por lo tanto, según la ideología, postura, etcétera, de la editorial se seguirá lo que aprenderá el niño en el aula. Bueno, estos libros que yo he estado revisando, sobre todo en el área de lengua y literatura, como le decía en la ponencia, implican selecciones, implican escogencias, implican discriminación. Por ejemplo, ¿qué hay en estos libros, por lo menos, no sé si novedoso o nuevo? La inclusión de autores latinoamericanos, ¿no? Se privilegia la inclusión de autores latinoamericanos en detrimento de autores de otros países, por ejemplo, anglosajones, europeos, etcétera, etcétera. Eso es una decisión política, ¿entiendes? Porque en cierto modo puede ser buena, mala o cuestionable, pero cuando tú le das más visibilidad a una autor de una región particular que tiene una cultura y una subjetividad determinada, como somos los latinoamericanos, está favoreciendo esas subjetividades. Entonces, en esas decisiones está la inclusión de por lo menos hasta donde podemos discutirlo, en lo político, en el currículo, en otras muchas cosas que pueden ser discutidas. Pero fíjense cómo desde la selección de los autores que tú dices que pueden, no que deben leerse, que están allí y que se convierten en la primera herramienta de interacción del alumno. Porque muchas veces los alumnos, no sé si pasa acá igual, pero en Venezuela muchas veces no tienen acceso al libro directo. Por ejemplo, están leyendo a Benedetti, o se incluyó mucho a Benedetti, se incluyó mucho al otro uruguayo, al poeta uruguayo. Bueno, esta es la Serme. Bueno, Roque Dalton, se incluyó poesía de Roque Dalton, miren por dónde voy, ¿no? Se incluyó mucho la poesía de Neruda. ¿Qué otros autores? Galeano. A Eduardo Galeano. Por primera vez irrumpe Eduardo Galeano en los programas escolares. Y no es poca cosa que sea Eduardo Galeano. O sea, hay una postura, ¿no? División ideológico-política, ¿no? ¿Quién quiero que se escuche? Porque muchas veces, insisto, no sé si pasa aquí igual, los alumnos tienen acceso a todo el libro, sino tienen a fragmentos del libro, al poema que tú incluyes o que está incluido en el libro de texto. Como el libro de texto se convierte en la herramienta fundamental de interacción, de aprendizaje del alumno y el profesor, bueno, lo que está allí se convierte entonces en el canon. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones crean controversia, y en Venezuela se crea una controversia política por ese tipo de decisión. Por ejemplo, ¿qué autores sacaste y qué autores dejaste? ¿No? Cosas como esta. O por ejemplo también, que ha creado mucha controversia, ¿cómo colocas los ejemplos? Por ejemplo, y sigo dando ejemplos para dar ejemplos. Qué sé yo, en matemática, ¿no? Entre las políticas públicas, ahí existe una cosa que se llama barrio adentro, que barrio adentro son atención primaria en los barrios, ¿no? Atención médica primaria en los barrios que tú no pagas absolutamente nada. Bueno, ¿qué ocurre? Que en los libros de texto aparece, qué sé yo, Juanito se rompió un pie y fue a barrio adentro. En barrio adentro le mandaron a comprar tal cosa y costaba tanto. ¿Y cuánto gastó en medicina? Hay una controversia porque ha aparecido el nombre de barrio adentro dentro de los textos escolares. ¿Por qué? Porque barrio adentro es una política del gobierno actual. Y que aparezca en los libros de texto supone, para algunas interpretaciones,
válidas o no, que estás dando promoción a tus políticas públicas. Y eso evidentemente, el que decidió poner eso en el libro es una decisión política. Entonces, creo que yo de cierto modo lo esbocé, lo dije como una pequeña silueta del asunto y la problemática. No estamos exentos de eso. Toda práctica docente para mí termina siendo una práctica política también. Porque implica qué ciudadanos quieres construir, qué subjetividades quieres alimentar, ¿no? Si quieres que sea solidario o insolidario, si quieres que sea cooperativo o no cooperativo, si quieres que sea individualista, evidentemente implica una práctica política. Bueno, agradecemos Hay una pregunta última. Bueno. Perdón. Siga, Alexis. Profesor Steven, en algún momento usted mencionó un experimento que hicieron con Suecia, con imágenes. Sí, con imágenes. Y que demostraron pues el problema de que las imágenes probablemente producían un efecto de memoria. Sí, sobre todo la fotografía. Sí, pero porque es que quedaría la impresión, digamos, de que de buenas a primeras ciertos experimentos podrían precisamente llevar a la idea de que efectivamente, digamos, la memoria que se logra a través de los textos verbales es distinta a la memoria que se logra a través de las imágenes. Pero la historia de la cultura, cuando hablamos de la historia de la cultura y nos referimos precisamente a lo que, no la idea de la literatura académica del siglo XVIII, ni mucho menos, sino lo que era la literatura, o digamos lo que podríamos llamar la poesía y también el recitativo, las narrativas en pueblos antiguos, lo que nos muestran es precisamente una intensa relación entre las formas pictográficas, las formas gráficas. Por ejemplo, los códices antiguos no eran textos para ser leídos, sino precisamente para ser utilizados como puntos de partida para la memoria, para la evocación. Es decir, ¿a qué voy? Voy al punto de que, y la novela gráfica hoy está construyendo entonces desmemoriados, profesor. Sí, bueno, cuando yo planteé el asunto de las imágenes, a lo mejor fue una visión demasiado extensiva, ¿no? Como el profesor bien ha señalado, la literatura y la imagen tienen una larga tradición de convivencia y confluencia, ¿no? Y coincido totalmente con usted que en la actualidad la novela gráfica, muy poco practicada, por ejemplo, y es curioso, en nuestras latitudes, ¿no? Muy abundante en otros sitios, en otros espacios, ¿no? El mundo anglosajón, otros menos tradición, pero ahí está. La novela gráfica es una muestra de esa confluencia entre los... Claro, yo no estaba planteando la imagen desde esa óptica, ¿no? Yo estaba planteando la imagen más el uso que se hace de la imagen desde la cultura de masas, ¿no? De esa imagen banal, simplista, cautivadora totalmente de la atención, no colaboradora de la palabra, sino que intenta ser abarcadora de todo el espacio semiótico, ¿no? Esa imagen, esa noción de imagen que yo resumo muy bien, está muy popularizada, muy distribuida y muy reproducida, lo que conocemos como la cultura de masas y sobre todo desde la publicidad, ¿no? Donde la imagen no busca más que no que tú pienses, sino captar la parte menos pensante del sujeto y atraparlo en función de intereses bastante mezquinos, ¿no? Esa fue más bien, en ese ámbito fue mi recorrido por la noción de imagen, porque yo creo que es en ese ámbito donde se está peleando la literatura con la imagen, allí. Coincido totalmente contigo en esa convivencia que ha existido desde la antigüedad y en muchas culturas de la imagen con la escritura, en una simbiosis bastante nutritiva, ¿no? Y exquisita también entre ellas, producto de que la búsqueda está en la profundización de los conceptos que allí se manejan, no en la simplificación de ellos, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, en la cultura maya, la cultura azteca, mucha cultura inca, ¿no? La idea sería esa, la profundización de los conceptos que allí están. No la otra imagen que hablábamos, el uso banal de la imagen para el olvido de la palabra, sino para la pura recreación. Ahí sí quedaría bien onanista, como decía Volpi, estética, ¿no? La imagen por la imagen misma. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer realmente este intercambio con ustedes.